Muy buenas tardes, soy Alberto Miranda Gallardo. Hoy les presentaré el modelo humanista. Agradezco a los aquí citados, alumnos de modelos en psicología, quienes apoyaron para la realización de esta presentación. Antecedentes. Bueno, todos sabemos que la psicología humanista es considerada la tercera fuerza. Es decir, la tercera fuerza, la primera fuerza sería el psicoanálisis, la segunda fuerza sería el conductismo y obviamente la psicología humanista sería la tercera fuerza. ¿Cuáles fueron sus influencias? Bueno, entre las principales influencias está el existencialismo, la fenomenología y la teoría organísmica de la autorrealización. Veamos un poco el existencialismo, aunque es una filosofía muy amplia, tendríamos que leer a sus diferentes autores, quienes pues no son lecturas sencillas, pero sí profundas y sumamente necesarias e importantes. Bueno, el existencialismo plantea la existencia como aspecto crucial y fundamental. La existencia como contemplación y exploración del ser humano, no cualquier existencia, sino fundamentalmente la del ser humano. Esa es la característica típica del hombre. Bueno, en un sentido, digamos que el existencialismo es pesimista porque presupone a un ser humano desamparado, solo ante la nada, arrojado, digamos, a la realidad y con un profundo miedo siempre presente de enfrentarse a las adversidades. Bueno, dentro de los principales autores existencialistas tenemos a Martin Buber, Søren Kierkegaard, Karl Jasper, Heidegger y uno de mis favoritos, Jean-Paul Sartre. Sartre sostenía que la existencia es anterior a la esencia, es decir, que la consideración más importante del ser humano es el ser un ser humano que existe y es un ser consciente, que actúa en forma independiente y responsable. Digamos que es la parte optimista y que trasciende, digamos, a la esencia. En este caso, la esencia serían los estereotipos, los roles que vive y que son parte, digamos, importante y fundamental del individuo. Cuando se han preguntado los filósofos cuál es la parte sustantiva, digamos, del existencialismo, porque tiene diversas entradas y salidas, digamos, no hay un eje único, y si lo hubiera sería, según Sartre, la existencia precede a la esencia. Es decir, no hay una naturaleza humana que determine a los individuos, sino que son sus actos los que determinan lo que realmente son, es decir, el significado de sus vidas. En la parte optimista que habíamos mencionado, el existencialismo defiende que el individuo es libre
y totalmente responsable de sus actos. Por eso propone la libertad radical, una libertad vulnerable a las condiciones, es decir, me pueden reprimir, me pueden asustar, me pueden, el sistema me puede excluir, marginar, pero esa libertad radical, digamos, no es destructible. Siempre, digamos, vivirá en forma latente ahí. Bueno, las principales tesis que podríamos proponer del humanismo, perdón, de la filosofía eh, eh, sartreana o del existencialismo serían que el desarrollo de la filosofía desde Platón y Aristóteles hasta Hegel es un desacierto. Y de ahí que se descarte toda la filosofía para empezar de nuevo, es decir, un borrón y cuenta nueva en la filosofía. Y empezar planteándonos la problemática del ser humano en el mundo y sus posibilidades de libertad y de crecimiento personal. Por otra parte tenemos la fenomenología, otra de las influencias importantes. Según Husserl, no es conocimiento en sentido verdadero, sino un mirar espiritual, una intuición. ¿Intuición en qué sentido? En una percepción íntima e instantánea de una idea o de una verdad. ¿Sí? Aquí tenemos a Husserl. Bueno, el modelo de la fenomenología pretende alcanzar una visión de la esencia, del ambiente, de la conciencia, del sujeto, del conocimiento que se tiene del mundo, del objeto, y la demostración y la demostración en cualquiera de las formas posibles. Bueno, las declaraciones principales del existencialismo y la fenomenología serían, como uno de los libros de Fromm, tengo entendido, es Miedo a la libertad. El miedo a la libertad y libertad, perdón, serían dos caras de la misma moneda. Miedo a vivir una existencia y la libertad como posibilidad de crecimiento y desarrollo. Pesimismo y optimismo al mismo tiempo. Son dos caras de la misma moneda. Con las posibilidades de elección y decisión, la posibilidad de responsabilidad, condición del presente y de estar en el mundo. Estar en el mundo como característica esencial del hombre. Estar en el mundo como base fenomenológica de la comprensión de la ciencia por parte de la filosofía. Es decir, la filosofía tratando de entender las contribuciones y el papel de la ciencia.
Tareas, por supuesto, todas estas nada sencillas y como todos sabemos sumamente complicadas. Tenemos por otra parte la teoría organísmica de la autorrealización, que es otra de las influencias de la psicología humanista. Goldstein fue brevemente un psiquiatra y neurólogo polaco, quien trabajó con casos eh, de heridos de guerra, influenciado muy fuerte por la Gestalt, y quien planteaba sustancialmente que el ser humano, cuando sufre un trauma, lo sufre como un todo y se enfrenta al mundo como un todo. Se puede resarcir y crecer espiritualmente, autorrealizarse como un todo, ¿sí? De ahí que planteé que el organismo se mueve a través de una tensión, adaptación, negación, tensión, incluso catástrofe, como en el caso de sus pacientes que se enfrentaron a la guerra y a los traumas de la guerra, pero que a pesar de todo eso puede autorrealizarse, puede crecer, desarrollarse y justamente por eso puede alcanzar grandes niveles de crecimiento espiritual. Bueno, metodología estudia casos aislados, como habíamos mencionado, casos de trauma de guerra, pero él considera que la unidad de su investigación es la persona como un todo. Es decir, el mismo comportamiento entendido como un todo. Ahí tenemos la influencia de la Gestalt. Las contribuciones a la psicología humanista serían la idea de la elección-decisión, característica existencial del ser humano. El ser humano tiene la capacidad de elegir, de decidir, pese a sus circunstancias, pese a que puedan ser sumamente adversas. Y por otra parte, la autorrealización como proceso organísmico como un todo, es decir, unitario. Bueno, también considera que se puede dar el placer por la atención y en eso hace referencias a principios de la Gestalt como la figura fondo, por ejemplo. Su meta es la comprensión fenomenológica de la ciencia y del ser humano. Bueno, las influencias que van a nutrir a la teoría organísmica de la autorrealización son la fenomenología de Schiller, la filosofía existencialista de Heidegger, Jaspers y la Gestalt, como habíamos mencionado. Horkheimer, Kafka, Kohler y Lewin. Modelo humanista. La psicología humanista es una corriente que nació como parte de un movimiento cultural surgido básicamente en Estados Unidos y impactó a diversos ámbitos de la cultura, de la política, de las artes y de la sociedad.
Es decir, estuvo sometido a tres tipos de influencias filosóficas, sociales, culturales y propiamente psicológicas. Pero también su influencia fue en esos ámbitos. Como habíamos mencionado al principio, se considera la tercera fuerza junto a la primera como el psicoanálisis y el conductismo. En esencia, considera la psicología humanista que el psicoanálisis ve al hombre como un hombre enfermo, postrado ante sus complejos, pero pesimista porque considera que el ser humano pues nunca se, digamos que rompe con esas cadenas que lo atan desde que nace. El conductismo, por otra parte, lo considera que es una visión cientificista del hombre, entendido únicamente por sus circunstancias ambientales. Bueno, entiende al ser humano, el objeto y método de la psicología, estudia aspectos patológicos y es visto al ser humano desde la tradición filosófica humanista. Estos, los humanistas, destacan la comprensión consciente que tiene la gente de sí misma y su capacidad para elegir su trayectoria a la realización. Se denominan humanistas porque se centran en un aspecto de la naturaleza humana que los distingue claramente de los animales. Pretende el psicólogo o el terapeuta humanista ayudar a las personas a autorrealizarse. Por eso se considera una psicología de la salud más que una psicología de la enfermedad. No se centra en casos clínicos, sino en personas sanas pero insatisfechas con el mundo. Autorrealización. La autorrealización probablemente sea uno de los conceptos claves de la psicología humanista, por lo anterior que dijimos. Porque la autorrealización pretende llevar al ser humano a su plenitud, es decir, a la realización de sus sueños y a despertar todas sus capacidades. En los seres humanos la capacidad para hacer elecciones libres, conscientes, que promuevan su crecimiento psicológico y su tendencia a la realización. En eso podríamos decir que es sumamente optimista. Pretende que el ser humano llegue a darse cuenta de sus potencialidades y desarrollarlas. La capacidad de escoger, decidir, de ser creativo, de conocerse a sí mismo en forma paulatina con sus experiencias cotidianas o a partir de sus experiencias cotidianas. Bueno, algunos de los postulados básicos del hombre son uno de los principios de la Gestalt, la totalidad es más que la suma de sus partes, o mejor dicho, el principio central de la Gestalt. El ser humano que lleva a cabo su existencia en un contexto humano.
es decir, convive con humanos, se relaciona con humanos, ahí se enferma, podríamos decir, y allí mismo sana. Es consciente, tiene libre albedrío, la capacidad de elegir. No está determinado en forma absoluta. Y por eso puede ser intencional en sus propósitos. Puede valorar sus experiencias, puede ser creativo y comprender los significados de sus experiencias y las experiencias de otros. Todos los integrantes del movimiento, digamos, comparten algunos de los aspectos como el afán por centrarse en la persona. Es, digamos, una psicología centrada en el cliente. Y como ya hemos mencionado, pretende destacar sus experiencias internas, el significado de la persona que da sus experiencias y la autopresencia que esto supone. Enfatiza destacar las características distintivas del ser humano, específicamente humanas, como la capacidad de decisión, la creatividad y la autorrealización. Tiene un fuerte compromiso con la dignidad humana, interés en el desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona. Es decir, todos tenemos un potencial, algunos probablemente más potencial que otros, pero es muy optimista en el sentido de potenciar todas las capacidades humanas. Y pretende que la persona se descubra a sí misma y, y entienda a profundidad la relación con los otros y los grupos sociales. Esto, como pueden ver, es bastante complejo. No es una tarea sencilla. Probablemente todos lidiemos todo el tiempo y durante toda nuestra vida con este problema. Postulados, como hemos dicho y lo repetimos, la autorrealización es un proceso que no acaba nunca. Está en constante evolución y es la motivación fundamental de las personas. Eso es lo que creen los psicólogos humanistas. Es optimista, sumamente optimista, yo diría, en la idea de que los seres humanos tienen una percepción eficiente o tenemos una percepción eficiente de la realidad por el respeto por sí mismas, porque se proponen ser personas sencillas, que siempre se proponen problemas más allá de sus necesidades básicas, digamos, la capacidad de vivir en soledad, de ser autónomas, libres, y que son capaces de llegar a experiencias cumbres, es decir, tocar fondo y sacar experiencias y salir adelante. Capaces de establecer relaciones profundas y no solamente eh, cotidianas, digamos, irrelevantes, ¿no? Son creativas y que hay una resistencia muy fuerte al conformismo social. Yo no sé qué dirían cuando hay miles y miles de personas
solamente capaces de aplaudir a cualquier demagogo de la política pasada y presente, ¿no? Y es sumamente optimista al decir que no confunde los medios con los fines. Y mantienen actitudes y valores. Por si fuera poco, el optimismo anterior. La personalidad. La personalidad es el estilo general de interactuar con el mundo. La personalidad es la naturaleza interna, biológica, innata y social, yo diría, y, y en parte común a otros individuos. Necesidades naturales, motivaciones, pero que estas necesidades no llevan a la maldad, es decir, no tenemos una tendencia innata a ser malvados. La naturaleza del ser humano no es malvada. Somos en ese sentido herederos de la tradición de Rousseau. Y que la maldad y la crueldad, si existen, o si existen, mejor dicho, son producto de la frustración, producto de que somos a veces frustrados por no satisfacer nuestras necesidades, tanto básicas como de autorrealización. Bueno, y aquí viene la muy conocida pirámide de Maslow, que básicamente plantea dos cosas. Las necesidades básicas, como serían las fisiológicas, la de respirar, alimentarse, descanso, sexo, etcétera, de seguridad física, familiar, de salud, de propiedad, de afiliación como tener amistades, tener un círculo social, pero ahora sí vienen después las necesidades secundarias o superiores que son básicamente de crecimiento personal como reconocimiento, confianza, respeto, éxito. Y la punta y el más alto nivel de crecimiento moral y espiritual sería la autorrealización. Moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de la realidad de los hechos y la resolución de los problemas que se presentan cotidianamente. Como pueden ver, es sumamente complejo el trayecto que tiene que recorrer el ser humano para satisfacer sus necesidades, desde básicas, las que yo llamaría intermedias como afiliación, afecto, hasta la autorrealización. Es decir, convertirse en algo que deje huella en la vida, que deje una marca de existencia de que allí se estuvo en un periodo de tiempo y que se dejó algo que podría denominarse un legado. No es fácil llegar a la cumbre
de la pirámide de Maslow. Bueno, un poco resumiendo lo anterior, el hombre es más que la suma de sus partes, ya lo habíamos dicho. Ese es uno de los principios de la Gestalt. El hombre es la esencia en un contexto humano. El hombre vive de forma consciente. Es un ser consciente. El hombre tiene libre albedrío, tiene capacidad de elegir. El hombre es un ser humano orientado a una meta. No vivimos solamente para estar en el mundo. Vivimos para alcanzar objetivos que nosotros mismos nos podemos proponer. El hombre no solo es un ser. Bueno, aquí tenemos, digamos, a uno de los principales exponentes, como es Víctor Frank. Brevemente, fue un neurólogo y psiquiatra, fundador de la logoterapia, después de haber vivido una experiencia de resiliencia sumamente traumática. Sobrevivió 3 años en diferentes campos de concentración, incluido los campos de la muerte. A partir de esas experiencias escribió El hombre en busca de sentido. Es decir, la tesis sustantiva de esto es que el hombre puede, si tiene una razón para vivir, una razón poderosa y fuerte, es capaz de resistir cualquier adversidad. Ese sería, digamos, un principio de resiliencia muy fuerte. Esta reflexión le sirvió para confirmar y determinar el desarrollo de la logoterapia, considerada la tercera fuerza de la Escuela Vienesa de Psicología. Aunque tuvo influencias del psicoanálisis por parte de Adler, no de Freud, se considera que su propuesta rompe los esquemas propiamente psicoanalíticos. Bueno, el enfoque transpersonal, que sería otra vertiente, otra ramificación de la psicología humanista, surge en los 60 como una alternativa y con pretensiones de unificar a las psicologías tradicionales de Occidente, y pretende vincularse a la sabiduría de los maestros de Oriente. Integra los aspectos espirituales y trascendentales de la experiencia humana. El término transpersonal significa más allá o a través de lo personal. Se refiere a experiencias, procesos, eventos que trascienden lo habitual y nos permiten experimentar una realidad mayor y más significativa. Es decir, una experiencia que podríamos llamar cumbre, o una experiencia más allá de las condiciones cotidianas, con los cuales el ser humano pretende obtener bienestar y salud psicológica, rompiendo el ego y la personalidad, digamos, estándar. La psicología transpersonal puede ser considerada más allá de un movimiento psicológico porque ya se vincula con un movimiento espiritual. No solamente
pretende la búsqueda de autorrealización, sino la autotrascendencia del ser humano en el mundo. Bueno, como habíamos dicho, el concepto fundamental de la escuela de Maslow es la autorrealización, donde después de las necesidades básicas vienen las metanecesidades, que son básicamente satisfacciones psíquicas. Y es la búsqueda de esos niveles de desarrollo lo que será el propósito fundamental de la psicología humanista. A ver, resumiendo un poco, la psicología transpersonal, los seres humanos pretenden trascender el sentido mismo para lograr una conciencia de mayor nivel. Ken Wilber considera que hay tres niveles. El prepersonal es el momento de desarrollo de los seres humanos cuando no tienen conciencia. Es como la infancia del ser humano, digamos. El nivel personal se alcanza cuando el niño toma conciencia de que es una persona que piensa y que tiene unicidad, que tiene individualidad. El nivel transpersonal es el nivel que alcanza por medio del desarrollo espiritual y que consiste en trascender la identificación del cuerpo y alma para alcanzar un nivel de conciencia mayor. Bueno, ya habíamos dicho un poco las características de la logoterapia. Se apoya en el análisis existencial, busca la voluntad de sentido, el sentido de la existencia humana, la libertad de voluntad, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de tomar sus propias decisiones y de el sentido de vida. Es decir, es una visión positiva del mundo, la logoterapia, y es la búsqueda de qué es lo que verdaderamente da sentido a la vida de una persona. Es decir, el terapeuta tiene como objetivo primordial restaurar o generar el sentido de vida. Esto entendiendo al ser humano como una persona que está en constante desarrollo y evolución. Bueno, aquí tenemos a Maslow, para que lo conozcan, que tiene alguna de las frases geniales como, si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Es decir, si tienes una visión reducida del mundo, chiquita, pequeña, todo lo verás desde ese ángulo. Pero es optimista en el sentido humano porque piensa que el ser humano puede crecer y puede tener altos niveles de autorrealización. Como habíamos dicho, la pretensión fundamental de Maslow es la autorrealización y la obtención de la satisfacción de necesidades progresivamente superiores. Y tiene la capacidad y la necesidad de estructurar el mundo a partir de sus propios análisis y valores. Bueno, ya vimos las jerarquías de necesidades. Él propone
una teoría de determinantes múltiples jerárquicamente organizados. La autorrealización, la búsqueda de experiencias cumbres, y considera, como habíamos dicho al principio, al ser humano como un ser humano perdido en el presente, pero que puede resarcirse, crecer, desarrollarse, evolucionar y autorrealizarse. Cuando el proceso de autorrealización se corta, normalmente él piensa que nos volvemos neuróticos. Así como cuando la represión en Freud desemboca en neurosis, para Maslow la autorrealización reprimida, digamos, nos llevaría a la enfermedad de las personas. Bueno, aquí tenemos las diferentes, digamos, valores en sus dos acepciones. Verdad, donde es honestidad, bondad, maldad, belleza, vulgaridad, unidad, integridad, vitalidad, pobredumbre, singularidad, uniformidad, etcétera. Simplicidad, complejidad. Autosuficiencia y dependencia. Bueno, aquí tenemos a Carl Rogers para que lo conozcas. Tiene una frase genial. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Es decir, vivir en el mundo es vivir con incertidumbre, pero con las posibilidades de crecer y desarrollarte. Su enfoque es muy parecido al de Maslow. Pensaba que cada persona vive y construye su personalidad a partir de ciertos objetivos. Y por supuesto el objetivo más alto, el de mayor desarrollo espiritual, sería la autorrealización. Según Rogers, los seres humanos buscan básicamente su satisfacción personal y establecer relaciones estrechas con los seres humanos. Que nuestra postura ante el mundo se decide fundamentalmente en la percepción que tenemos de la realidad y de las demás personas. Considera que es muy importante que todos busquemos una buena forma de relacionarnos con el mundo. Bueno, su método terapéutico es la muy conocida terapia centrada en el cliente o terapia no directiva. Es decir, la búsqueda de que el individuo, de ayudar al individuo a desarrollar su propia autocomprensión y la terapia sería una especie de ayuda, meramente. No sé si esto lo tome de la idea de la partera de Sócrates que da a conocer Platón, de que
de que el conocimiento, en este caso el autodesarrollo, se da por la ayuda de la partera en el nacimiento de un niño y por la ayuda de crecimiento y desarrollo de un terapeuta. Que el ser humano nace con una tendencia realizadora, abierta a nuevas experiencias, es reflexivo, espontáneo, que valora a otros y a sí mismo. Que una persona inadaptada sería cerrada, rígida, despreciativa, peleonera, tóxica, diríamos. Él pretende básicamente tener una visión empática con sus pacientes. Esa sería la característica fundamental entre el cliente y el terapeuta, con la finalidad de ayudar a un saneamiento. Por lo que el terapeuta tiene la obligación de desarrollar un ambiente libre de amenazas, de darle confianza al cliente para que pueda expresarse libremente, sin cortapisas, sin limitaciones, sin miedos. Es decir, desarrollar mucha empatía con el cliente o el paciente, como diríamos ahora.